Aprendo en Casa es una iniciativa colaborativa latinoamericana, que apoya a las comunidades escolares, docentes y estudiantes para transformar los aprendizajes en contexto híbridos. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Ana María, por esa presentación. Y estoy bastante emocionada y agradecida de poder traer y compartir con tantas personas lo que ha sido nuestra experiencia, y más que nuestra experiencia, la experiencia de las 12 comunas que conforman nuestra red de mejoramiento Un Buen Comienzo. Así que contarles que, bueno, nosotros tenemos un programa como fundación, que es el programa Un Buen Comienzo, que principalmente busca el desarrollo profesional docente y directivo y contribuir en el mejoramiento de la calidad de educación inicial, como apoyando a las escuelas en las mejoras de sus prácticas de liderazgo. Y este programa tiene un asentamiento también y fue apoyado por la Universidad de Harvard, ¿cierto? Y tiene una duración de 2 años. Pero a partir del año 2018 tomamos la decisión de crear una red de mejoramiento que tuviera foco en los aprendizajes de los niños y niñas, pero además que tuviera foco en la educación inicial. El propósito principal de esta red fue primeramente conocer qué seguían haciendo las escuelas después de que el programa terminaba su implementación, y por otro lado mantener los cambios, continuar mejorando, y así seguir potenciando la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas. Para esto invitamos a todas las escuelas y comunas, principalmente de la sexta región, que alguna vez participaron del programa. Fue un gran desafío. Nosotros como equipo UBC, la verdad es que nos embarcamos un poco incrédulos en este proyecto, un poco a ciegas también, porque no era mucho lo que en ese tiempo se sabía acerca de las redes efectivas en Chile, y tampoco había muchos modelos. Entonces, en lo personal, me costaba mucho imaginar cómo podríamos seguir trabajando con tantas escuelas, manteniendo sobre todo la motivación, el entusiasmo, y obviamente sin perder el foco en el aprendizaje de la educación inicial. Pero bueno, pese a mi incredulidad, se sumaron 13 comunas de las 17 de las que nosotros habíamos implementado UBC, y 60 escuelas. Y eso, ellos aceptaron el desafío del retorno, ¿cierto? Y se sumaron a esta red. Durante el año 2019, y cuando finalizamos ese año, con gran alegría, vimos que nuestra red había crecido, que ya estaba muy organizada, que en cada una de las comunas contábamos con los que nosotros llamamos equipos de mejoramiento comunal, que eran equipos territoriales en el fondo, que estaban conformados por directores, jefes técnicos pedagógicos, educadoras y técnicas, que de alguna forma habían pasado por la implementación del programa, y que además querían asumir y estaban dispuestos, en conjunto con su líder comunal, ¿cierto? El jefe DAN, ¿cierto? El jefe de educación del municipio distrito, querían liderar esta red. Y claro, a finales del 2019, de 60 escuelas ya pasamos a ser 80 escuelas en red. Y bueno, llegó el 2020, y con ello llegó el COVID-19. En Chile específicamente, el 16 de marzo el Ministerio de Educación decretó la suspensión de las clases presenciales, lo que fue ¿qué hacemos ahora? Y bueno, el 18 de marzo comienzan los confinamientos. Y a partir de esto, el mundo conocido para nosotros cambia. Yo creo que eso está de más decirlo. Cada uno de nosotros ha vivido esta pandemia, y un cambio terrible en la forma que tenemos de vida, en nuestros hábitos, en nuestro sistema, y obviamente también en la educación que son sistemas tan estáticos, en que vemos que en el aula a lo mejor pasan muchas cosas, pero que los sistemas siempre van de marzo a diciembre, y que los niños de alguna forma siempre tenemos los actos cívicos, un sistema que está súper estructurado. La incertidumbre se apodera de todas las esferas, y en eso, y también entendiendo, yo creo que muy reflexivamente como fundación, entendiendo la gravedad de lo que se venía en función de los
aprendizaje, asumimos el desafío de activar con más fuerza que nunca la red, pero partimos muy de a poquito, y pensamos primero, bueno, veamos qué está pasando con los equipos de mejoramiento, en qué están ellos, qué está pasando en las comunas, en las escuelas. Vimos la necesidad de escucharnos, fue lo primero, de levantar los múltiples requerimientos que estaban teniendo los directores, los equipos educativos, con tanta incertidumbre, con tanta ambigüedad de qué hacer, si hacer clases, si no hacer clases, cómo hacer las clases. Y también como equipo nos vimos por primera vez que quizás no teníamos la respuesta. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que construir juntos, tenemos que empezar a mirar en comunidad. Nuestros primeros acompañamientos no fueron más que escuchar, sostener, generar conversaciones, reflexiones, abrir esperanzas, posibilidades, y paralelamente a eso también, como desde la Fundación, con el equipo y el área de mejoramiento continuo y evaluación, fuimos pensando en qué contenidos, temáticas de mejoramiento podrían aportarnos al trabajo con las personas en contextos de cambio e incertidumbre, y ahí llegamos a la teoría de la psicología del cambio, que conforman un conjunto de estrategias que apuntan a mantener a los equipos involucrados, motivados, comprometidos. Dispusimos ese contenido, los equipos de mejoramiento comunal lo tomaron, lo recepcionaron, y de allí en adelante empezamos a generar estas redes. La brecha que ya existía y que ya existe en toda América Latina en educación pública se acentuaba, y de alguna forma los equipos de escuelas fueron respondiendo a la urgencia de otorgar bienestar emocional a los niños y niñas y sus familias. Vimos también que los equipos educativos pasaron a ser los pilares importantes en el cuidado de la enseñanza de los más pequeños, con familias que tenían múltiples preocupaciones, y yo creo que todos ustedes y todos los docentes que hoy día estamos acá, fuimos mirando cómo las familias entraban en problemáticas difíciles, de pérdida del trabajo, la misma enfermedad, los ingresos, cómo pedirles que apoyaran el aprendizaje de sus niños y niñas con esas realidades. Entonces la escuela se muestra y aparece como el lugar donde convergen estos puntos, y claro, también vimos a nuestros equipos educativos bien desesperanzados, ¿cierto? Y tratando de abarcar el máximo de necesidades y de ir cubriendo esos espacios. Desde ahí, como fundación, decidimos sacar distintas campañas, ponerlas en redes sociales, Los Niños Felices, hicimos webinars de liderazgo, apoyo emocional, guías para las familias, todo lo que pudiera contribuir a que los docentes pudieran tener a disposición material y recursos. Y hasta programas de TV, una serie de TV infantil que pusimos en una red pública, y también programas radiales, porque además, y yo creo que eso es común en Latinoamérica, tampoco existe mucho acceso a la tecnología, y entonces había que buscar medios masivos de comunicación para poder llegar a los niños, tanto a entretener, pero también a que en esa entretención y desde el juego ellos pudieran aprender. La mayor preocupación era cómo hacer que el aprendizaje ocurriera, a pesar de las múltiples y heterogéneas necesidades que tenían las distintas comunidades, y entendíamos, y en conjunto con los equipos de mejoramiento, que no estábamos solos, que cada escuela no era una unidad particular, que pertenecíamos a una comunidad y que además teníamos esta tremenda red para apoyarnos y para poder generar trabajo colaborativo. Y ahí aparece como este concepto como la clave de la adaptación. Los equipos de mejoramiento comunal, y lo digo con mucho orgullo, asumieron esta tarea de activar sus redes locales, y comenzamos a trabajar mucho con ellos. Decidieron abrir el espacio a otros agentes y actores educativos, incorporaron a sus redes, por ejemplo, a los psicólogos, a los asistentes sociales. A veces las escuelas los tienen como parte de los equipos PIDES, pero si no, a activar las redes comunales también, a conectarse con los consultorios, con los centros de salud, y buscar agentes que pudieran también ayudarlos en la tarea de, a lo mejor, pesquisar niños, no sabíamos qué pasaba con algunos,
Entonces, desde ese lugar fueron abriendo también este espacio a una comunidad más grande. Y ahí creo que algo que rescatan profundamente es que esto nos iba a ayudar a ser más creativos, a generar una creatividad grupal, a enriquecer los espacios de conversaciones, comenzar a mirar los lineamientos nacionales que daba el ministerio, pero con lo que bien señalaba Patricia y también lo que leí en el chat, con pertinencia local. Entonces, de alguna forma, el poder reunirse en comunidades les permitió a ellos como remirar estas directrices, flexibilizar la adaptación al contexto, y así ir avanzando, no solamente en satisfacer ciertos aspectos socioemocionales de los niños y niñas, sino que también ir probando cómo ir llegando a mayores aprendizajes y al desarrollo de las habilidades. La red se activó rápidamente y nosotros siempre tuvimos una gran adherencia, nunca contamos con menos de un 80% de participación. Como nuestra red venía desde el año 2018, habían prácticas que ya estaban instaladas y que permitieron sistematizar los procesos, como por ejemplo, nosotros nos reuníamos mensualmente en reuniones y ahora teníamos que hacer lo mismo, pero de forma virtual. Entonces, de alguna forma teníamos los espacios para reflexionar, para tomar decisiones, para conocer lo que otros estaban haciendo. Y algo muy importante, también teníamos una cultura del aprendizaje del error. Entonces también buscábamos de alguna forma compartirnos aquellos que no nos estaba resultando, y en el fondo para poder hacer sinergia y buscar mayores experiencias y avanzar hacia ir saliendo muchas veces de aquello que nos encajonaba. Yo creo que si miramos hacia atrás, el 2020 nos trajo múltiples desafíos, pero esos desafíos y sortear esos desafíos yo creo que se transformaron en las grandes fortalezas de la red. Algunos de los desafíos que enfrentamos tienen que ver, por ejemplo, con la alfabetización tecnológica. La mayoría de los equipos de escuela no se manejaban en herramientas o se manejaban en herramientas muy simples tecnológicas. Y en Chile, antes de la pandemia, no existía ninguna cultura de la videoconferencia, nosotros todo lo hacíamos muy presencial. Por lo tanto, pensar en estar frente a una cámara, mucho menos poder enseñarle a los niños tan pequeños de 4 o 5 años a través de sistemas remotos. Y además, si a eso le sumamos, ¿cierto?, el acceso y la conectividad y el acceso a internet y a los mismos recursos que poseen las familias de los sectores más vulnerables, era muy difícil poder lograr una conexión virtual con los niños y niñas. Había que invertir recursos, había que además aprender, saber con certeza qué requeríamos para avanzar. ¿Qué hicimos para sortear este desafío? Bueno, lo más importante, el aprendizaje entre pares. Poner y disponer los dones de todos nosotros y los talentos para ir aprendiendo y ir cubriendo estos flancos formativos debilitados. ¿Ya? Muchos directores, bibliotecarios, profesores de educación tecnológica, asumieron el desafío de enseñar a sus pares a ocupar la tecnología. Y además, nosotros también tenemos una práctica que se llama visitas entre escuelas, y esta vez la hicimos entre escuelas virtuales para poder compartir las prácticas que estaban resultando, tanto de liderazgo, porque para los directores también fue un gran tema el poder trabajar en virtualidad con su equipo, ¿ya? Y ahí pusimos y dispusimos en las visitas de escuela las prácticas pedagógicas y de liderazgo que podían servir a otros, y fue de verdad muy emotivo mirar cómo estas visitas generaban riqueza en la red. Yo creo que los equipos educativos y directivos en poco tiempo dieron grandes pasos en la adquisición de la tecnología, educación a distancia, y desde solo participar en reuniones virtuales, hoy día las crean, hoy día están haciendo clases virtuales, cápsulas de contenido, y yo creo que eso ha sido bien potente, y ya ha colaborado bastante a ir pensando ya en cómo llegamos a aprendizajes que sean de calidad. Otro gran desafío tiene relación con los procesos institucionales o con las instituciones que cuentan nuestros países. En general, la institucionalidad en Chile al menos es bastante jerárquica, y en general las decisiones son tomadas por muy pocas personas, por lo tanto se genera mucha incredulidad, resistencia, y nosotros vimos que aquí teníamos que abrir este espacio. Comenzamos a caminar un poco hacia la democratización,
de estos espacios, permitiendo y abriendo la participación de todas y todas. Algo muy relevante, mostrando la valoración por cada uno de los integrantes de la red. Focalizamos la mirada a las dinámicas que se generaban, establecimos mecanismos para desarrollarlas de forma consciente, buscar facilitar dinámicas que permitieran la efectividad de la red, generando, por ejemplo, la coproducción, el codiseño, las decisiones consensuadas, y eso lo pusimos en pauta y lo medíamos después de cada reunión en conjunto con los equipos, íbamos viendo cuáles eran los espacios para que estas reuniones fueran cada vez más democráticas, más participativas, más pertinentes. Y hoy día yo creo que estamos muy avanzados en ese espacio. Un tercer desafío, yo creo que tiene que ver con comunicar. Comunicar en un espacio territorial grande, que es una región en Chile, pero además en este aislamiento, cómo entregar a otros lo que estábamos aprendiendo. Y ahí, en colaboración con el equipo de comunicaciones de la Fundación, nos dimos a la tarea de formar a los llamados encargados de comunicación. Un miembro de cada equipo, un representante de cada comuna, nos iba a formar junto a nosotros este gran equipo. Creamos una comunidad virtual de Facebook, que fue el lugar donde fuimos poniendo semanalmente publicaciones, compartiendo lo que cada escuela o comuna estaba realizando, hicimos reflexiones, prácticas, todo lo que pudiera servir y generar vida y esta idea de que somos grandes y que somos hartos y que estamos todos en un mismo espacio y trabajando por un propósito y metas comunes. Yo creo que para ir cerrando nuestros desafíos, otro gran desafío, y esto también lo dejo para que lo miremos, tiene que ver con el miedo constante que tenemos los docentes de equivocarnos. Yo creo que eso muchas veces nos paralizó, pero creo que cuando se incorpora en los espacios temáticas de autocuidado, de escucha activa, de empatía, y cuando nos contenemos y nos aceptamos y respetamos los tiempos individuales y la diversidad de cada uno, nos vamos sintiendo bien. Y si nos vamos sintiendo bien, vamos avanzando con nuestros niños y niñas. Creo que este es un ámbito que ya las dos expositoras anteriores también lo mencionaron, de poder también darnos un espacio para abrazarnos virtualmente y contenernos como una comunidad amorosa y afectiva. Y no solamente pensarnos en lo profesional, sino que también en nuestra vida y en nuestros vínculos emocionales. Terminamos el 2020 y avanzamos hasta este año con una red absolutamente fortalecida. Hoy día somos 134 escuelas, más de 700 profesionales, tenemos un trabajo que está más consolidado, con un paso firme, vamos moviéndonos todavía en estas aguas turbulentas, pero al menos ya cada uno de las comunas tiene un plan de mejoramiento comunal que a la base busca alcanzar mejores aprendizajes en los niños y niñas, propiciando principalmente su participación activa en la actividad pedagógica, ya sea en formato remoto, sincrónico, asincrónico, y también presencial. Y si levantamos rápidamente algunos aprendizajes de esta pandemia, yo creo que el más importante tiene que ver con que en comunidad nuestro potencial humano crece, nos desarrollamos en pertinencia a nuestro contexto, los errores se transforman en aprendizaje, se vitaliza una cultura solidaria que deja de lado el individualismo y la competencia y que permite que la comunidad establezca lazos y vínculos que generan confianza, respeto, tolerancia, que finalmente son los valores que sostienen el trabajo colaborativo y también nuestro desarrollo social. En lo personal, no fue hasta finales del 2020 que comprendí la importancia de haber tomado la decisión en el 2018 de haber formado esta red, cuando pude escuchar a los distintos testimonios de la gente que integra esta red, cómo nos compartía que
pudieron adaptarse en comunidad a esta diversidad, que pudieron tomar decisiones compartidas, que resignificaron todo lo malo que ha significado esta pandemia y finalmente lo han transformado en una nueva oportunidad, en la posibilidad de hacer las cosas de una forma distinta, que desplegó la creatividad, con una educación nueva posible, una educación en pertinencia, que ponga al centro al niño, a la niña en su integralidad, que abrazando en comunidad la corresponsabilidad, no solo de la educación, sino que de nuestro desarrollo, compartiendo los saberes, poniendo al centro de la vida, en el centro de la vida y el servicio hacia los otros. Yo creo que la pandemia nos trajo un cambio, transformación, pero yo creo que lo más relevante, y para ir terminando, es que nos trajo la posibilidad de reconocernos con humildad, que somos seres frágiles, pero también al mismo tiempo que somos capaces de responder con coraje y valentía en defensa de un mañana, y que podemos generar cosas nuevas, y que podemos generar una educación que sea compartida, colaborativa, y que las redes de aprendizaje son un camino de innovación que permiten avanzar. Los dejo invitados a conectarse, a formar redes, primero a lo mejor en la escuela, tal vez en 2 o en 3 escuelas, tal vez entre pares. La red es el espacio donde podemos compartirnos, donde podemos ser, donde podemos soñar, y donde también, de alguna forma, podemos avanzar hacia aprendizaje significativo. Muchas gracias.